Mariano Barbacid Montalbán, Madrid 1949. Doctor en Ciencias Químicas, fundador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y actual director del Grupo de Investigación Oncológica Experimental del propio centro. Durante sus 24 años como investigador del cáncer en diferentes centros de Estados Unidos, Barbacid y su equipo consiguieron aislar por vez primera el oncogen que motiva la mortal enfermedad, y a partir de ahí su nombre adquirió fama universal. Sus premios nacionales e internacionales y distinciones son incontables. El último, el Ramón y Cajal, que le entregará en breve Su Majestad el Rey Felipe VI. Gran aficionado del Real Madrid, Barbacid es miembro de las grandes cabeceras científicas y divulgativas del mundo y un icono para todos los investigadores nacionales e internacionales que luchan por vencer el cáncer. Como ustedes han visto en las dos entradas del programa de hoy de Territorio Líder, tenemos a un científico de prestigio internacional, madrileño, de origen humilde, que nos visita hoy en nuestro campus de Udima, y es un honor, señor Barbacid, tenerle en Territorio Líder, porque al fin y al cabo no deja de ser usted un líder incluso que ha traspasado nuestras fronteras. Muchas gracias. Me gustaría saber cómo un muchacho de la posguerra, nacido en la posguerra, en Madrid, se convierte en un crack de la investigación oncológica, en este caso, teniendo en cuenta que este es un programa universitario hecho para universitarios y sus valores. Me gustaría que nos explicara un poco, don Mariano, cómo fue su proceso, y supongo que con trabajo, con esfuerzo, con determinación, etcétera, etcétera. Pues me ha contestado a la pregunta, es decir, a base de trabajo, de dedicación y de vocación, porque si uno no tiene vocación, el trabajo no cunde como cuando uno tiene vocación. Así que, pues eso es todo, es decir, luego ya el resto... ¿Y cómo decidió usted el dedicarse concretamente a este área en una para combatir una enfermedad que se lleva millones de... Bueno, en realidad yo no trabajo en cáncer tanto por la parte asistencial del enfermo, sino por el reto de conocer el proceso del cáncer, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestras células que pasan estos procesos tan complejos? Hay que tener en cuenta que de una sola célula luego se producen neuronas, fibroblastos, músculo, riñón, hígado. Es decir, todo eso es una maravilla, ¿no?, de lo que es el proceso biológico. Una maravilla mientras funciona bien. El problema es que llega un momento que funciona mal. Eso para mí, el intentar entender eso es lo que me llevó a dedicarme a trabajar en investigación del cáncer. Y luego, si me permite, el proceso lo inició una profesora que empezó cuando llegó al colegio, cuando yo estaba en lo que entonces era tercero de bachillerato, y teníamos 12, 13 años, y me invitó a su casa a darme clases particulares gratis para enseñarme cosas que no se podían dar en el colegio. Entonces, quizá aquello me llenó de entusiasmo de ver cómo una persona que además, esta señora tenía 8 hijos, podía dedicarle tiempo a un chaval simplemente por la vocación de enseñar y de aprender. Y entonces aquello, pues supongo que me marcaría muchísimo. Era lo que antes denominaban la figura del maestro, ¿no? Exacto. Que con su experiencia vastísima de investigación universitaria, precisamente habría que poner en valor la figura del maestro, que ahora en España parece que está en crisis. Para mí va después de mis padres, es decir, mis padres y luego los maestros, que no ha sido
fue esta profesora solo, pero esta profesora evidentemente es la que ocupa el puesto principal en cuanto a mi vocación y a las enseñanzas que me dio. Por supuesto, familia, padres y maestros, por supuesto. Sí, después de tantos años, señor Barbacid, ¿le ha compensado dedicarse a la investigación? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que es una de las cosas mejores que puede tener uno en la vida, aparte, bueno, del cariño, los amigos, la familia, es poder trabajar en lo que a uno le gusta, que en realidad, cuando uno lo piensa, no es trabajo. Es decir, yo cuando voy al laboratorio no voy a trabajar, voy a pasarlo bien, a divertirme en el sentido, no sí, diversión no frívolo. Exacto, ¿no? Entonces es una maravilla. Yo me imagino que hay muchísima gente que tiene que trabajar pues para poder tener unos medios de vida, etcétera, pero que no es esa su vocación. Para mí eso es difícil de entender. Yo lo que entiendo es, en esta vida, lo mejor, ya digo, aparte de la familia y los amigos, es poder divertirse uno, poder disfrutar cuando uno va a trabajar. Yo creo que este programa, que va básicamente a universitarios, no solo españoles, sino de toda la hispana del mundo, y lo que acaba de decir el doctor Barbacid es clave. Es decir, tienes que escoger algo que realmente te guste y te apasione, porque si vas ya como un sacrificio, como diría el clásico, jodidos vamos. Quería preguntarle al doctor Barbacid, que además es una persona del Renacimiento, en el sentido de que no solo se dedica ahí a ver como las moléculas y todas estas cosas de lucha contra el cáncer, sino que es una persona conocedora y curiosa de la historia. Y en España, incluso desde el 98, se decía que inventen ellos, es decir, que investiguen ellos. ¿Cree que ha sido superado ese tabú histórico en España? Hombre, yo creo que esa frase también, que es muy manida, ¿no? Sí. Yo creo que no, que hoy España intenta estar dentro del equilibrio de las grandes naciones. Lo que pasa es que en el campo de la investigación científica, debido a la poca inversión que se hace desde los distintos gobiernos, pues evidentemente estamos todavía lejos de estar digamos, en la primera división. Digamos que estamos jugando en la división de plata, en la segunda división. Y España tiene el potencial de jugar en primera división, pero para eso hay que invertir más, mucho más de lo que se invierte. Una de las cosas que llama la atención cuando uno lee los periódicos y se informa sobre estas cuestiones es que efectivamente un país que ha sido históricamente un areal, salvo excepciones, luego tiene una élite científica, en el caso del doctor Barbacid, pero hay otros muchos en otras áreas, médicos, cardiólogos, físicos, que son de primera orden, ¿no? Que eso enlaza con lo que usted dice, que no acabamos, digamos, administrativamente o políticamente de encontrar la forma de darles salida. Bueno, asumiendo que estoy en ese grupo, podríamos decir que somos muy pocos. Somos muy pocos. Si, por ejemplo, vemos el número de españoles miembros de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, pues no estamos a nivel proporcional del puesto que debería de ocupar España, ¿no? Ya no digo premios Nobel, que realmente en medicina tenemos solamente uno, tenemos 1,5. Porque Severo Ochoa y Ramón y Cajal. Pero el del premio Nobel del doctor Ochoa está afuera, sí. Se contabiliza como de Estados Unidos. Es decir, que España sí, hay gente de mucha valía, pero somos pocos. Ya digo, poniéndome el somos con un poquito de falta de humildad, ¿no? Pero somos pocos, sí. Don Mariano, ¿qué idea tiene usted de cómo es la Universidad Española hoy? Bueno, ¿Se ha cambiado mucho respecto a cuando usted estudiaba? ¿O? La verdad, le he de confesar que no lo sé, porque en la época que yo estudié eran unos tiempos distintos. Sí que yo valoro mucho la formación que recibí.
aunque se puede criticar que era muy de memoria, que se hacía poco lectura de trabajos experimentales. Yo prácticamente en la universidad nunca vi un número de la revista Nature, por poner un ejemplo, ¿no? Pero la base, la formación fue muy buena. Yo espero que ahora la formación siga siendo buena, pero la verdad es que no la conozco. Yo no he pisado la universidad prácticamente desde que he vuelto. ¿Y qué le dicen sus hijos? Bueno, mis hijas están estudiando medicina, medicina y enfermería, y bueno, pues están estudiando. Ya, estudian. Están estudiando y vamos, yo creo, estoy convencido que van a recibir una buena formación. La cuestión luego ya será los medios que tengan para poder desarrollar su carrera, aunque bueno, en este caso no van a dedicarse a la investigación científica, sino a la medicina asistencial y a la enfermería. Bueno, otro capítulo importante siempre en este territorio líder, como su nombre indica, lo que pretende es poner en valor líderes de la sociedad civil, no políticos, sociedad civil, es cuestión de valores. Y yo quería preguntarle al doctor Barbacid si los valores que a él le inculcaron en casa, en la universidad, su profesora, son valores del tiempo actual. Yo me gustaría creer que sí, porque los valores que me inculcaron fue el trabajo y la honestidad profesional, es decir, el rigor científico en mi caso, ¿no? Entonces yo me gustaría pensar que sí, que evidentemente en la sociedad esos valores siguen, porque si no tendríamos un problema más grave que el problema que tenemos con nuestros políticos, ¿no? La sociedad civil sigue funcionando, ¿no? Y yo creo que en España pues hay muy buenos profesionales, ¿no? Sí, miren, hay una cosa que realmente les va a llamar la atención, porque diciendo que muchos critican que no se valora a los científicos, a los que de una manera u otra salvan vidas, hacen algo por la sociedad, descubren la penicilina notatum, en fin, etcétera, etcétera, y que, sin embargo, se premia, la sociedad premia económicamente, con fama, con poder, con modelos, no sé qué. Y yo le pregunté al doctor Barbacid, que es un ratón de laboratorio, si le parecía bien que él, que es un científico de prestigio y reconocido, ganara un 10%, por decir algo, de lo que gana un futbolista del Real Madrid. Y esta fue la explicación que me dio. Doctor Barbacid, ¿se acuerda de cuando yo se lo pregunté? Sí, no, vamos Pues me gustaría que se lo repitiera a los alumnos, porque como mínimo tiene gracioso. Bueno, tiene su gracia en el sentido que evidentemente todo espectáculo público, ya sea el fútbol, o sea, la gente paga por ir a verlo, ¿no? A divertirse. A divertirse, nadie va a pagar a venir a ver cómo nosotros diseñamos experimentos o pipeteamos o inyectamos un fármaco a un ratón, ¿no? Entonces nosotros vivimos de un sueldo de funcionarios públicos, aunque no somos funcionarios, pero nuestro sueldo está aquilatado al sistema funcionarial y bueno, todo el mundo sabe que ahí no hay gran riqueza, ¿no? Pero el investigador, lo bueno que tiene el investigador es que nosotros no pensamos en el sueldo, ¿eh? Es decir, quizás la gente joven sí, porque los sueldos son tan bajos que ya tienen dificultades de llegar a fin de mes, ¿no? Pero como, digamos, líder en el mundo de la investigación, que digamos que tenemos suficiente para llevar una vida normal, razonable, que no tenemos que preocuparnos de llegar a fin de mes, el dinero no es lo que nos preocupa. O sea, lo que nos preocupa son la falta de dinero para investigar, no para nuestro sueldo. Nuestro sueldo, yo personalmente, lo he comentado recientemente, en Suiza o en Nueva York, los estudiantes postdoctorales ganan más que un catedrático o un profesor de investigación en España. Pero bueno, lo que nosotros nos quejamos no es de eso.
es Ya. de no haber suficientes fondos para investigar. Sí. ¿Y quién es el científico de cabecera de Mariano Barbacid? Uy, muchos, muchos. Sí. Yo he tenido la suerte de conocer a personas significativamente mucho más inteligentes que yo en el mundo americano, en el mundo anglosajón. No tengo una persona en particular, porque podría mencionar a don Santiago Ramón y Cajal, pero claro, no tuve la oportunidad de conocerle, solo conozco su obra, ¿no? Entonces, claro, es espectacular. Además, Cajal, yo siempre digo que si se diera un Nobel a los Nobeles, es decir, los que ya tienen el premio Nobel, y se diera otro Nobel por Un encima, máster, como los tenistas. un super Nobel, Sería Cajal estaría allí, porque también hay muchos premios Nobel que luego nadie se acuerda de ellos, ¿no? Es decir, que también de todo hay, pero de Santiago Ramón y Cajal estaría en ese torneo máster, que me parece muy buena la analogía. ¿Y cuál fue su experiencia tras 24 años en Estados Unidos como universitario, digamos, porque no ha dejado usted de ser un universitario? Bueno, soy académico, Eso es. más que universitario, porque yo en los 24 años que estuve en Estados Unidos trabajé 14 años en el Instituto Nacional del Cáncer, es decir, una organización gubernamental, en la cual pues también llegué a ser funcionario allí, y después trabajé 10 años en la industria, en una farmacéutica multinacional, y bueno, tuve una pequeña relación con la Universidad de Princeton, pero bueno, una cosa colateral, y la verdad que el mundo universitario americano tampoco lo conozco en detalle. Evidentemente conozco lo difícil que es entrar en Harvard o que es entrar en el MIT, la excelencia que tiene. Puedo ponerle un pequeño ejemplo. En Boston, mejor dicho, en Cambridge, al otro lado del río, hay un cruce de calles, 2 calles que se cruzan, y hay tres centros de investigación, no 4, 3, en el cuarto no hay nada, que salen más publicaciones de primer nivel que en toda España. Entonces, la concentración de talento que hay en Boston, ya digo, en la zona de Boston, puesto que esto ya digo es Cambridge, es impresionante. Realmente cuando llegas allí te encuentras pequeño, o sea, te encuentras que estás ante un mundo donde tú eres solamente un pequeño granito de arena. Lástima que haga tanto frío. Eso es verdad. En una ciudad preciosa, Exacto. Arriba del Kennedy Library. Es decir, en eso estamos de acuerdo. Quería pedirle, doctor Barbacid, que para dejar grabado aquí en un documento sin duda que puede ser histórico, ¿qué legado deja Mariano Barbacid? Bueno, espero que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que lo puse en marcha con mucho cariño y bueno, el apoyo de muchas personas, y luego pues lo que publiquemos, es decir, los trabajos. Ahora, si me permite una pequeña anécdota, tengo un legado con una niña de 3 años que se llama Daniela. ¿Y por qué tengo este legado? Porque a esta niña le salvó la vida un oncólogo pediatra, el doctor Antonio Pérez, dándole un fármaco contra un oncogen que descubrimos nosotros hace 40 años. Gracias a ese descubrimiento, y por supuesto a los que hicieron el inhibidor, el fármaco, y por supuesto al pediatra, al doctor Antonio Pérez, que le diagnosticó la enfermedad y la mutación, esa niña que se hubiera muerto, era mortal el tumor que tenía, ahora no solamente vive, sino que está sanísima, no tiene ningún efecto secundario y está feliz, ¿no? Eso es un pequeño, pero que a mí personalmente me llega, porque yo no tengo la oportunidad de conocer a los pacientes, y además trabajando en un tumor como el cáncer de páncreas, las noticias la gran mayoría son malas, no buenas. Pues qué gran legado, y deseamos desde aquí lo mejor para Daniela, a ver si un día
la podemos conocer, incluso sentarla aquí con nosotros. Quería pedirle al doctor Barbacid que mirara a esa cámara que está ahí y le dijera a los 15.000 universitarios que estudian en este centro y otros, de otras universidades, que les diera hasta 3 consejos, o uno, el que quiera, es decir, que sean, desde su punto de vista, fundamentales para su vida actual, como preparándose y posterior. Bueno, creo que ya lo hemos hablado, es decir, trabajo, rigor y vocación. Sin esas 3 características, yo creo que la vida no es tan buena como teniéndolas. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Territorio Líder. Yo creo que de los 20 y tantos personajes y personalidades que han pasado, a mí me complace mucho presentarles a una buena persona, una persona sencilla y que creo que va a dejar efectivamente su huella, no solo en España, sino, digamos, también en el mundo. Así que ha sido un honor, doctor Barbacid, un placer y le deseo lo mejor para usted, su familia, y yo creo que le quedan muchos años de ratón de laboratorio, ¿eh? Esperemos que sí. Pues nada, bueno, el honor ha sido mío, el placer también, y un placer estar aquí en UDIMA compartiendo esta entrevista con usted. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.